Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. ¿Qué es una profecía? Sabemos todos que la profecía es poder vaticinar, decir lo que va a pasar en el futuro. En la actual hay muchas personas que se dicen ser profetas, pero no tienen esta visión de acertar lo que va a pasar en el futuro. Los profetas de la Biblia tienen la particularidad de acertar el 100% de lo que dicen. Y dentro de estos profetas, el más exacto, porque da hasta números de años, es el profeta Daniel. Es importante para el pueblo del Señor entender el tema, la profecía de las 70 semanas, que habla de los tiempos del fin. Y en este día, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estudiarlo y a entenderlo. Pero primero, ¿quién era el profeta Daniel? Sabemos por la Biblia que era de la descendencia real, que era un príncipe de Israel, que fue deportado cuando Nabucodonosor se llevó preso a los príncipes y artesanos de Israel. Pero este príncipe de Israel tenía algunas características que vamos a estudiar el día de hoy. Y veamos nuestra Biblia en Daniel, capítulo 9, versículo 20. Daniel, capítulo 9, versículo 20. La palabra de Dios dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Hablábamos que Daniel era un joven que fue deportado, y esto nos hace ver que tenía padres muy creyentes. ¿Por qué decimos esto? Él hablaba con Dios,
Él conversaba con Dios. Él no estaba con otras personas. Dice, estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Aunque sabemos por las Escrituras que era un profeta, que era un santo varón de Dios, él se creía pecador. Y es la primera característica del creyente. Cuando la persona se cree perfecta y solo mira el pecado ajeno, no es de Dios. El creyente se compara con Jesús y se siente inmundo. Era un hombre de oración. Desde muy pequeño nos dice o nos hace entender este texto que era un hombre creyente, hablaba con Dios, oraba con Dios, porque era su estilo de vida. Y es lo que debemos hacer todos nosotros. Está caminando, está haciendo la fila en un banco, está lavando la ropa o alguna actividad que tenga que hacer, amado hermano. Usted debe hablar con Dios, expresarle sus sentimientos, por más pecaminosos que sean, y decirle a Él todo lo que está pasando. Y la parte más importante de Daniel la vemos: y el pecado de mi pueblo Israel. Él pedía perdón por todo el pueblo, era un intercesor por naturaleza. Muchas personas oramos, claro que oramos, pero usted ora por el pueblo, ora por la ciudad, ora por sus vecinos, ora por quienes lo odian y lo detestan. Aquí vemos que nosotros debemos orar por los demás. Dios no va a responder nuestras oraciones si primero no oramos por los demás. Entonces vemos a un hombre que hablaba con Dios, que oraba constantemente, que se creía y confesaba su pecado, y por los pecados de todos. Tremendo varón, ¿no? Y continúa el texto diciendo: y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Cuál era el monte santo del Señor? El monte de Sión, porque ahí se asentaba el templo. Amado hermano, él oraba por esa tierra porque él estaba en Babilonia deportado. Esto nos hace entender de quién estamos hablando. Pero el otro texto que vamos a ver nos profundiza más en el grado de fidelidad de él. Daniel capítulo 1 versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y quiero empezar por la parte final. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. ¿Quién era el jefe de Daniel? El jefe de los eunucos. ¿Por qué? 150 años atrás, emisarios de Babilonia visitan al rey de Ezequías, y Ezequías actuó inocentemente enseñándole todos los tesoros que él tenía. Dios le dice a Ezequías que había hecho mal, porque sus descendientes iban a ser eunucos en Babilonia. Y Daniel era descendiente del rey Ezequías. Y el jefe de Daniel era el jefe de los eunucos. Quiere decir que Daniel nunca se casó, que Daniel nunca tuvo enamorada ni nada parecido, porque era eunuco. Y esto realza su carácter como creyente. A veces nuestras cosas van mal. Dios me va a abandonar. ¿Por qué Dios me ha hecho esto? Aquí vemos un hombre que perdió su virilidad y seguía siendo fiel a Dios. Un hombre que no lo criticaba a Dios. Un hombre que había aceptado la voluntad de Dios. Por eso él se sometía al jefe de los eunucos. Y era un hombre que era tan fiel a Dios que dijo: esa comida no la voy a comer, ni ese vino. Pero entienda, no es que era pecado la comida deliciosa y exquisita del palacio, sino que primero era dedicada al Dios de los babilónicos. Sabemos por la historia que era Marduk. Ellos toda la comida y el vino primero se lo dedicaban a Marduk. Y él dijo: no, yo no voy a contaminarme.
Y esto nos enseña mucho. Para muchos creyentes el miércoles es muy importante porque es el miércoles de ceniza. Pregunto yo, ¿esto es agradable a Dios? Muchos piensan que Jesús está muerto. Jesús vive, Jesús reina, Él es Señor de señores y cada día se acerca más su segunda venida. A Él no le agrada, amado hermano, que usted comparta la adoración del Señor con imágenes. A Él no le agrada que comparta la adoración del Señor con la adoración al Dios Momo, por lo cual se celebra carnaval. Él, hasta en los detalles más pequeños, discernía, porque no, esto no lo puedo celebrar yo, no lo puedo comer yo, porque esto fue dedicado a los ídolos. Y esto nos enseña al pueblo de Dios. Usted discierne lo que se celebra cada Navidad, cada Semana Santa, cada carnaval. Usted discierne lo que es idolatría y lo que le agrada a Dios conforme a la Biblia. A nosotros se nos debe dar ese discernimiento de Daniel para proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Desde muy joven fue deportado, fue esclavo. Desde muy joven sabemos que fue eunuco. Sabemos que era un hombre que hablaba y oraba delirantemente con Dios, que confesaba su pecado y que oraba por todo el pueblo y por su pueblo Israel. Este varón es el que ha tenido más exactitud con las profecías en la Biblia, con visiones de miles de años en el futuro. Si es de Dios la profecía, va a acertar el 100%. Si falla una, no es de Dios, porque Dios no se equivoca. Amén, hermanos. Amén. Pero a este varón le tocó vivir una guerra espiritual. Sí, una guerra espiritual, porque el día de hoy se usa mucho este término, pero no se lo entiende a qué se refiere. Y veamos dos textos que nos aclaren esta guerra espiritual. El libro de Daniel, capítulo 9, del 21 al 23. Daniel 9, del 21 al 23. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel era un hombre de oración y aunque no estaba en Jerusalén, no sacrificaba en el templo, a la hora de los sacrificios él lo hacía. ¿Cuál era la hora del sacrificio de la tarde? Las 3 de la tarde. Y él estaba pidiendo a Dios que le conceda ciertas cosas. Y Dios, en respuesta a la oración de Daniel, le envía a un arcángel, al arcángel Gabriel, y viene con presteza para ayudarlo a Daniel, para darle sabiduría y entendimiento. Y hay una expresión que a mí me gusta mucho: porque tú eres muy amado. ¿Qué pasa cuando usted se somete a la voluntad de Dios? ¿Qué pasa cuando usted discierne desde las fiestas más pequeñas? Cuando usted habla y ora constantemente, cuando ora por los demás, usted pasa a ser muy amado por Dios. Y Dios le va a dar a usted y a todos los creyentes sabiduría y entendimiento. Ahora sí, vamos a Daniel 10, del 10 al 14. Daniel 10, del 10 al 14. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora, porque hablaba esto conmigo
Me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. El profeta Daniel se desploma y alguien lo toca y dice: ponte sobre tus rodillas y sobre las palmas de tus manos. La Biblia no identifica el ángel, o si era Jesús mismo, que se presenta ante Daniel. Solo habla de un ser muy poderoso que hace que Daniel pierda la fuerza y se desplome. Lo hace levantar y le dice: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y aquí debe llamarnos la atención que Dios le había dado respuesta favorable a la oración de Daniel, pero el príncipe de Persia se le opuso. ¿A qué príncipe está hablando? Principados satánicos. Debemos entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes en las regiones celestes de maldad. Esa es la guerra espiritual. No gritar, no exaltarse, no desmayarse, no danzar, no echar aceite. Aquí vemos a un varón consagrado a Dios, que le fue concedido ver visiones sobre el futuro de Israel en el final de los días, y que le concedió. Viene un ángel a decirle: te voy a enseñar lo que va a pasar, pero estuve detenido 21 días, y Dios mandó al arcángel Miguel a que me ayude en la lucha contra este príncipe satánico. Y esto me hace ver que era un príncipe satánico muy poderoso. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando usted dispone su corazón para servir a Dios? Dios mandará a sus ángeles a que lo ayuden, le den sabiduría, le den entendimiento y luchen a favor suyo. Pero ¿qué pasa cuando usted crece en los caminos de Dios? Van a venir problemas, tentaciones, tribulaciones mucho más fuertes, pero el Señor no lo va a abandonar. Vemos que Dios mandó al arcángel Miguel para que ayude a este ser muy poderoso que le estaba dando la profecía al profeta Daniel. Esa es la guerra espiritual, la lucha que tienen los ejércitos de Satanás con los ángeles de Dios por su pueblo, por nosotros. Amados hermanos, sea fiel al Señor y el Señor le promete la victoria, porque no solo le dará un ángel que le proteja. Según el problema, el Señor va a mandar más ayuda para dar la victoria a su petición. Y ahora, entendiendo esto, vamos a ver a qué se refiere la profecía de las 70 semanas. Y esto está en Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, y traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir el santo de los santos. 70 semanas están determinadas. ¿A qué se refiere con 70 semanas? A semanas de años. Quiere decir que cada día un año. Pero la profecía no es para la iglesia, la profecía no es para los creyentes, es solo sobre Israel. Y aquí viene un problema. Muchas personas quieren de manera forzosa meter a la iglesia en esta profecía, y no es así. Dios mismo lo declara: están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y ese es Israel,
y su santa ciudad es Jerusalén. No hay más. Entonces, cuando usted estudia las 70 semanas de Daniel, está hablando del futuro de Israel. Pero ¿en qué futuro? En los tiempos finales, tiempos que todavía nosotros no vivimos. Y empieza diciendo, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Amados hermanos, ¿cuándo se puso fin al pecado? Cuando Cristo muere en la cruz. No es que no se deja de pecar o se sigue pecando, pero la solución definitiva para el pecado es el sacrificio vicario de Cristo. En la cruz del Calvario, porque nuestro Rey paga por nosotros los pecados, se soluciona este problema. Luego dice, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Estamos hablando de la entronación de Jesús como Rey de Israel y como Rey de este universo aquí en la tierra. ¿Cuál es la profecía? Veamos Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que de la salida y la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y en tiempos angustiosos. Entendamos, está hablando de la restauración de Jerusalén. Nabucodonosor había destrozado Jerusalén, había destrozado el templo. Entonces dice que habrán 7 semanas, es decir, 49 años desde ese momento que se iba a dar la orden para que se restaure el templo, se restaure la ciudad, se reconstruya. Y sabemos que así sucedió efectivamente cuando el rey Artajerjes, rey de los medos y los persas, dio la orden para que se reconstruya Jerusalén. Cuando Dios da una profecía, es exacta, perfecta, porque para Dios no hay secretos en el futuro. Dios es Dios. Amado hermano, y así sucedió. Y quiero hacer aquí algunas aclaraciones con respecto a este dictamen. Siempre se recuerda que Daniel fue esclavo y Dios lo exaltó a ser primer ministro, buscando la simbología de nuestra época, de 3 imperios. ¿Por qué de 3 imperios? Él fue deportado por los babilónicos, pero años después, Ciro el Grande, rey de los medos y los persas, toma el poder. Y Daniel también fue exaltado por los medos y los persas. Daniel era un hombre lleno de sabiduría y entendimiento, una sabiduría sobrenatural, porque así nos dice la Biblia, que desde el primer momento que dispuso su corazón para humillarse ante Dios, fue mandado el arcángel Gabriel para darle sabiduría y entendimiento. Luego dice que habrán 72 semanas para el Mesías príncipe, 504 años después. Así es, mi querido hermano. La entrada de Jesús en Jerusalén, cuando entra en el pollino, es la presencia y hasta el Mesías príncipe, dice el texto. Amados hermanos, vuelvo a insistir, Dios no se equivoca y Dios es exacto. Está hablando de Israel, está hablando de la reconstrucción de Jerusalén, está hablando de la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero también nos habla otras cosas. Veamos Daniel 9:26. Después de las 72 semanas, es decir, después que regresa a Jerusalén, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Claro que no fue por sí, fue por nosotros. Jesús muere en la cruz pagando nuestros pecados. Y el pueblo de un príncipe que habrá de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación
y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Amados hermanos, cuando Daniel escribe esta profecía, el Imperio Romano no existía. La República Romana no existía. Roma era una serie de pueblos pequeños en Italia. Por eso dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Y por qué dice un príncipe? Porque quien destruye Jerusalén es Tito, que en ese momento su padre había sido nombrado el emperador de Roma. Un príncipe que había de venir. ¿Y a qué guerra se refiere? ¿A qué inundación se refiere? Amados hermanos, se levantaron los celotes contra el Imperio Romano y Tito toma Jerusalén y se transformó en un río de sangre. A todos, hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, los pasaron a espada. Los niños recién nacidos los estrellaban contra las paredes para que sus sesos queden pegados ahí. Porque Israel se levantó en guerra contra el Imperio Romano. Pero antes de seguir el texto, recordemos que la profecía es solo sobre Israel. Entendiendo esto, veamos Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hay un punto nomás, pero entre ese punto de Daniel 9:26 a Daniel 9:27 hay miles de años de diferencia. ¿Quién es el que confirmará el pacto con muchos? El anticristo. Está hablando del futuro de Israel. Y sabemos por la Biblia que el anticristo va a firmar un pacto con Israel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El anticristo va a lograr lo que nadie va a poder hacer. Ustedes saben que Jerusalén es la santa ciudad. Que donde estaba el templo de Jerusalén hay una mezquita muy importante, la mezquita de los musulmanes. Los musulmanes son los de religión árabe y que tienen muchos millones de personas y ejércitos muy poderosos y armas nucleares. Si se quisiera reconstruir el templo hoy en día, sería una guerra nuclear sin precedentes. Los musulmanes tienen una enseñanza que se llama la yihad. La yihad es que ellos alcanzan el paraíso si mueren en lo que ellos llaman guerra santa. Implica que reconstruir el templo sería levantar una yihad entre el pueblo musulmán. Imagínense 100 millones de árabes queriendo morir en todo el mundo por la blasfemia de tirar a cabo o abajo la mezquita, donde en sus profecías Alá va a regresar. Sería una guerra sin parangón, sin paralelo, una cosa terrible. Pero él va a conseguir esto y confirmará un pacto con Israel. Israel mismo lo va a reconocer como Mesías, como hablábamos la semana pasada. Lo va a reconocer como Mesías y lo vas a adorar. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En ese templo reconstruido, va a decir hasta aquí nomás, adoran a Dios, ahora me adoran a mí. ¿Por qué digo esto? Veamos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Recién, cuando el anticristo haga cesar el sacrificio y la ofrenda, el pueblo de Israel se va a dar cuenta que no era el Mesías, que era el anticristo.
El apóstol Pablo le advierte a la iglesia de Tesalónica lo que iba a suceder y que él iba a querer sentarse en el templo de Dios, templo que el día de hoy no está. Como hablábamos hace un momento, ahí está una mezquita. Pero él va a parar el sacrificio y la ofrenda del templo y se va a sentar en el lugar santísimo para ser adorado. Y es fácil entender porque siempre los siervos de Satanás buscan adoración. Amados hermanos, pero ¿qué va a pasar después de esto? Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y todo lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Los pueblos que apoyen al anticristo, los pueblos que hayan esclavizado a Israel, sobre ellos vendrá el desolador. Van a ser destruidos, porque lo que está determinado va a suceder. Y recién ahí se va a ungir a nuestro Señor Jesucristo en la tierra. ¿Qué podemos resumir en este día? La profecía de las 70 semanas la da Daniel, un joven que era eunuco, que fue deportado a Babilonia, que fue una importante personalidad en el imperio babilónico de los medos y los persas, que fue un hombre consagrado a Dios, que hablaba con Dios, que le oraba a Dios, que se abstenía de cualquier situación o comida que lo pueda llevar en la idolatría, porque para él Dios era lo primero en su vida. A este Daniel se le concedió ver el futuro de Israel, y las 70 semanas habla del futuro de Israel. Habla que en 49 años iba a llegar el Mesías de Israel y que ahí mismo iba a dar su vida. Y me encanta la expresión, más no por sí. No fue por él, fue por nosotros, fue por ustedes. Por eso fue quitada la vida del Mesías. Luego habla de un príncipe de un pueblo que había de venir. En ese tiempo no existía el Imperio Romano. Entonces el príncipe Tito arrasó Jerusalén y un río de sangre y gran mortandad. Luego habla del anticristo, habla que se quitará la vida del Mesías, no por sí, y un príncipe que ha de venir a destruir la ciudad. Luego habla de un pacto, el pacto que va a tener el anticristo para engañar a Israel. Luego se cesará el sacrificio y la ofrenda. Se aclara esto en el futuro en el libro de Tesalonicenses, porque habla que no se manifestará el Señor antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amado hermano, nosotros estamos viviendo los tiempos del fin. Israel fue deportado por el Imperio Romano y era un pueblo que solo existía en la Biblia, no tenía tierra, no existía. Pero desde el 14 de mayo de 1948, que regresó a su tierra, empezó el reloj, la cuenta regresiva. Entendamos, amados hermanos, que nosotros debemos ser como Daniel, hablar con Dios, orar con Dios, pedirle sabiduría y entendimiento a Dios, rogarle a Dios, para que Dios mande su protección sobre nosotros, para que Dios nos use poderosamente y para poder darle gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Dios los bendiga y gloria a Dios en los cielos.